Desde hace más de 25 años, Corporación Ambiental de México entiende la importancia para nuestra sociedad de proporcionar a las nuevas generaciones un futuro sustentable y socialmente responsable. Por ello, nos esforzamos en ofrecer soluciones socioambientales integrales, buscando la completa satisfacción de nuestros clientes, nuestros colaboradores, nuestros socios y de la comunidad en donde participamos. En CAM estamos comprometidos con la innovación y la calidad tanto en nuestras prácticas operativas como administrativas, que sumadas a las tecnologías de vanguardia y el talento de nuestros especialistas, aseguran los más altos estándares de calidad de nuestros servicios. Promovemos ambientes de respeto y profesionalismo que han beneficiado el desarrollo exitoso de más de 5,000 proyectos a lo largo de toda la República Mexicana y en otros países como Guatemala, Costa Rica, Colombia, Bolivia, Ecuador, Perú y Chile. Ejecutamos proyectos de alta complejidad para nuestros clientes en el sector minero, farmacéutico, petroquímico, energético y automotriz, entre otros. Creamos alianzas estratégicas que potencian nuestra capacidad. Por más de 2 décadas, hemos interactuado en proyectos de gran envergadura en sinergia con empresas de talla mundial como Arcadis, Veolia, Geocycle. Bajamos bajo los estándares de la norma 17025, avalado por la entidad mexicana de acreditación, ACE, y con autorizaciones y reconocimientos diversos por parte de Semarnat, Profepa, ASEA y ISN Networld, entre otros. Somos un gran equipo de trabajo, fuertes y confiables, preparados para atender requerimientos y convertirlos en soluciones, de una forma segura, honesta, profesional y vanguardista. Corporación Ambiental de México, más de 25 años trabajando por un medio ambiente sustentable y socialmente responsable. Buenos días, bienvenidos al segundo webinar de este 2025. Un año muy especial para nosotros en Corporación Ambiental de México, ya que celebramos nuestro 30 aniversario. Gracias por acompañarnos. Antes de comenzar, les pedimos por favor mantener sus micrófonos y cámaras desactivadas para evitar interrupciones durante la ponencia. La asistencia será registrada mediante un formulario que vamos a compartir en el transcurso de la sesión, así que les pedimos estar atentos para completarlo cuando lo indiquemos. El día de hoy es un gusto para mí presentar a la ponente, la ingeniera Yesenia Enríquez. Yesenia es egresada de la carrera de Ingeniería en Sistemas Ambientales del Instituto Politécnico Nacional y cuenta con una sólida experiencia en temas de metrología, planificación, coordinación y ejecución de normas de seguridad, salud, medio ambiente y calidad, orientadas al cumplimiento normativo y auditorías internas y externas. Está acreditada como inspectora por la entidad mexicana de acreditación EMA y aprobada por la CONAGUA para el cálculo de la huella hídrica azul directa. Ha trabajado en proyectos para empresas de sectores como el farmacéutico, automotriz, fundición, alimenticio, químico, liderando evaluaciones bajo normas de la STPS. Y dentro de CAM, Yesenia colabora en la mejora continua y seguimiento de sistemas de gestión de salud y seguridad y salud organizacional. Participa en auditorías y también se desempeña como ingeniera de proyecto y especialista en cumplimiento normativo, así como auditorías de HIS. Además, es una de nuestras especialistas en la identificación e investigación de pasivos ambientales, aplicando los protocolos estandarizados de ASTM, tema que justamente abordará en esta sesión. Así que sin más preámbulo, le damos la bienvenida a Yesenia. Adelante, ingeniera. Hola, buenos días. Espero que tengan un excelente
mañana. Vamos a iniciar con el tema que tiene que ver con la CTM internacional, el 1527-2021, que prácticamente es una práctica para realizar las evaluaciones ambientales de sitio en fase uno. Vamos a iniciar presentando todas las características que tienen las normas ASTM. La ASTM es una sociedad americana de pruebas y materiales, el cual es una organización líder para la creación y la aplicación de normas de consenso voluntario para todo tipo de materiales, productos, sistemas y servicios. Tienen el propósito de mejorar la calidad, generar un mayor seguridad y un mayor acceso a todos los mercados para todo tipo de productos y sistemas, y generalmente su aplicabilidad se incorpora cuando este tipo de normas se colocan en contratos, códigos, leyes y reglamentos internacionales. Las normas ASTM abarcan una amplia gama de sectores, como los podemos encontrar en la construcción. Principalmente aquí se concentran en la viabilidad a lo largo a largo plazo de todas las construcciones y estructuras que podamos encontrar. El sector petrolero, donde se busca garantizar la calidad de productos petrolíferos, la eficacia de la refinación y la seguridad en todo el transporte a lo largo de la cadena de suministros mundiales. También los podemos encontrar dentro del sector de polímeros y plásticos, que están enfocados en examinar y evaluar su material para su utilización segura. En la sección de metales, donde su principal enfoque es encontrar materiales que sean duraderos, seguros y que se produzcan conforme a las leyes ambientales. También nos encontramos en el área textil, que estas normas se van a enfocar principalmente en la calidad, en la eficacia, en la durabilidad y en encontrar mejores prácticas para que puedan satisfacer las necesidades de todos los consumidores. También lo vamos a encontrar en normas un poquito más técnicas como la calidad del aire, que prácticamente están enfocadas en métodos exhaustivos para poder controlar y gestionar los contaminantes atmosféricos. Generalmente este tipo de normas son esenciales para poder determinar procedimientos que nos van a ayudar a la medición de la concentración de partículas y gases. También tienen una sección en donde van a apoyar a las industrias a tener una aplicación de estrategias sustentables y que todas estas estrategias y pasos puedan ser respetuosos con el medio ambiente. También lo vamos a encontrar dentro de la sección de cannabis, cuyo objetivo principal de las ASTM es poder maximizar los beneficios que tienen de manera terapéuticas y poder disminuir en el mismo momento todos los riesgos. Y finalmente también tienen el rubro de medio ambiente, que son normas que nos van a facilitar las evaluaciones medioambientales exhaustivas. Esto con el propósito de medir, predecir los posibles impactos. Dentro de la norma que nosotros vamos a revisar, se va a encontrar dentro del rubro del medio ambiente. Ok, ya entrando en tema, la ASTM 152721 es un estándar internacional que nos va a apoyar para realizar las evaluaciones ambientales de sitio de fase uno. Nos va a proporcionar principalmente un marco que nos va a ayudar a identificar y caracterizar los posibles contaminantes que se tengan. Es una herramienta fundamental para que nos pueda ayudar a evaluar el riesgo ambiental de una propiedad y sobre todo aquí garantizar que las transacciones inmobiliarias se puedan realizar de una manera segura y responsable. También nos ayuda enormemente en la protección de responsabilidades bajo leyes. Generalmente en Estados Unidos este tipo de responsabilidades se realizan por medio de la CERCLA, que son un conjunto de leyes de respuesta ambiental, compensación y responsabilidad generalmente que datan de los años 80, cuyo principal objetivo es limpiar todos los sitios contaminados de sustancias químicas peligrosas y este tipo de limpieza los hacen mediante un fondo que ellos tienen especialmente es necesario cuando los responsables de dicha contaminación no pueden ser identificados normalmente. Dentro de nuestro país, generalmente este tipo de normas se utilizan para proporcionar una protección legal para todo tipo de compradores inversionistas en propiedades, reduciendo así la responsabilidad por contaminación. Hay que aclarar que esta norma no es
No es obligatoria dentro de nuestro país, sin embargo, siempre es utilizada como un estándar y una guía para evaluar el estado ambiental completo de un sitio y generalmente en muchos casos cuando se realicen algún tipo de transacción inmobiliaria o proyectos que requieren permisos ambientales, siempre van implícitas, siempre te van a pedir un punto en donde venga a realizar una fase uno. Ok, el propósito de las fases uno principalmente es encontrar las condiciones ambientales reconocidas. Esto se va a definir como la presencia o posible presencia de cualquier sustancia peligrosa o productos de petróleo en tres diferentes condicionantes. Una, cuya contaminación ya sea una liberación reconocida en el medio ambiente. Dos, bajo la condición iniciativa de una liberación o bien cuando las condiciones que esté dentro de nuestro sitio representen una amenaza material y una futura liberación al ambiente. También vamos a encontrar dentro de nuestro rubro nuestras condiciones ambientales reconocidas y controladas. Y este tipo de condiciones es cuando existe ya dentro de nuestro sitio una contaminación. Sin embargo, esta se encuentra controlada por medidas restrictivas o medidas de mitigación. Las restricciones generalmente se pueden hacer de una manera explícita, es decir, por ejemplo, cuando tenemos una propiedad y dentro de nuestras escrituras ya viene una limitante o de maneras implícitas. Esto generalmente se puede ver y observar cuando encontramos un parque industrial en donde el uso de suelo se va a dirigir en uso industrial y por lo tanto no podemos generar o no podemos construir algún tipo de casa o vivienda tipo habitación. Aquí en esta condición es importante mencionar que la contaminación se mantiene permanente en el sitio, pero tienen medidas de control que pueden asegurar que no existe un riesgo tanto para la salud humana y como el medio ambiente. Y por último, vamos a encontrar las condiciones ambientales históricas reconocidas que hacen hincapié en a que ya hubo un vertido anterior de cualquier sustancia peligrosa o producto petrolífero. Y estas han sido abordadas de una manera exitosa por cualquiera de las autoridades regulatorias. El sitio ha sido limpiado y cumple con los estándares de uso de restricción. Ejemplo, es decir, que una vez que el sitio ya esté completamente limpio, ya no necesita ninguna restricción para poder volver a construir N cantidad de edificios o, por ejemplo, algún tipo de residencia en esa área. Y por lo tanto, en este punto ya no encontramos medidas de mitigación requeridas. Ok, dentro de la fase uno vamos a tener diferentes etapas que debe cumplir. La primera va a ser la responsabilidad del usuario. En esta sección se recopila la información sobre los usos anteriores de la propiedad, es decir, por ejemplo, todo dentro de nuestra línea de nuestra nave industrial o nuestro proceso, tenemos que revisar si todas las operaciones han ido cambiando, si se adicionaron algunas tecnologías, si las sustancias químicas específicas presentes sufrieron algún tipo de modificación, se quitaron, se sustituyeron. También tenemos que encontrar mm, los derrames o emisiones que pudieran haber y algún tipo de restricción de uso que nos dé. También aquí es muy importante empezar a hacer la parte documental que nos permita tener identificado cualquier tipo de gravamen ambiental que se pueda presentar dentro del entorno. Vamos a también a tener los recursos necesarios para encontrar y describir el entorno físico. Generalmente aquí se realiza mediante mapas en donde se muestra a una escala adecuada toda la información que vamos a necesitar dentro del sitio. Esto con el propósito de revisar todas sus características geológicas, hidrogeológicas, eh, y topográficas del sitio. Por ejemplo, aquí es muy importante que en este punto nosotros tengamos en consideración todo el relieve que se encuentra dentro de nuestra nave o de nuestra industria, ya que, por ejemplo, algunas sustancias peligrosas o productos derivados del petróleo pueden migrar de una propiedad a otra teniendo en cuenta este tipo de características. En las fuentes de registros ambientales se pueden realizar tomando en cuenta los tres niveles de gobierno, es decir, federal, estatal y municipal.
El propósito es poder revisar y obtener información suficiente para determinar si existe algún tipo de condición ambiental reconocida o bien histórica. Generalmente por aquí podemos ocupar la herramienta que nos proporciona el Inventario Nacional de Sitios Contaminados que emite la Semarnat o bien ir a preguntar directamente a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. La información histórica, el objetivo principal es recopilar toda la información histórica de la propiedad, desarrollar un historial de usos previos, así como identificar las posibles propiedades colindantes y si hubo algún tipo de cambio, es decir, si nuestra empresa tuvo la adición de alguna parcela o bien se retiró y se pudo disminuir el tamaño, qué tanto cambiaron las calles, qué tanto hubo de desarrollo urbano dentro de los alrededores y la periferia, si hubo algún tipo de cambio de uso de suelo o si se puede revisar algún tipo de configuración del sitio que fue cambiando durante el durante el tiempo. Por ejemplo, aquí podemos hacer uso de diferentes herramientas, por ejemplo, las fotografías aéreas, o también podemos ir a algunas noticias, podemos ir al desarrollo urbano del municipio, etcétera. Aquí el reconocimiento del sitio generalmente es una visita que nosotros realizamos de manera técnica en el cual se revisan todas las áreas, tanto exterior y en el interior. En el exterior realizamos algún recorrido durante la periferia, intentando localizar todas las empresas que se encuentran colindantes, a qué se dedican, a qué rubro están, bajo qué giros se están manejando, y en el interior presentamos o revisamos todas las áreas en las cuales exista el manejo o el almacenamiento de algún tipo de sustancia peligrosa o de producto petrolífero. Revisamos si hubo un cambio en la modificación de los procesos, si las máquinas que utilizan tienen un mantenimiento adecuado. También nos enfocamos principalmente en los almacenes de sustancias químicas y en los almacenes de residuos peligrosos. Aquí es muy importante que nosotros podamos tener ayuda de las normas y leyes mexicanas que nosotros tenemos. Ejemplo, por ejemplo, para las sustancias químicas peligrosas nos podemos ayudar bajo la norma 005, la cual nos especifica cómo el sitio debe de identificar, reconocer y transportar las sustancias químicas y revisar durante toda su tarea si por ahí puede haber algún tipo de contaminación, fuga, derrame o cualquier uso indebido que pueda provocar que se libere al ambiente. También los residuos peligrosos también nos podemos hacer o podemos pedir ayuda a la LGPGIR, que nos va a dar la pauta para una buena gestión de este tipo de residuos y poder, por ejemplo, ver si tienen una buena contención, si la estructura donde están guardando todo este tipo de residuos cumple con todos los requerimientos que nos pide la ley, qué tanto dan el mantenimiento a todo este tipo de fosas de contención, si tiene aquí antiderrames, cuentan con las capacitaciones adecuadas en caso de que el personal tenga que actuar, etcétera. Las entrevistas con los propietarios ocupantes se deberán realizar una vez terminado el recorrido en sitio y nos va a permitir conocer un poquito más en cómo se encuentra el entorno ambiental de la propiedad. Obviamente aquí se va a realizar una documentación, una revisión documental donde se puede revisar N cantidad de formatos. Por ejemplo, si en el sitio ya se cuenta con una evaluación ambiental anterior, la podemos revisar, podemos ver en qué quedó, si se tuvieron que hacer metodologías de remediación o si se pudo confirmar ya una contaminación, le vamos a dar el seguimiento. También vamos a ver el cumplimiento ambiental, es decir, podemos revisar los permisos tanto en todas las materias, en agua, residuos y fuentes fijas. Podemos revisar el almacenamiento, por ejemplo, aquí podemos detectar si encuentran tanques subterráneos o sobre el suelo. Principalmente aquí es importante que nosotros podamos comentar con los propietarios eh, cómo tienen esos tanques, en qué está, qué se almacena en ellos, cuánto tiempo tienen de utilización, si les dan algún tipo de mantenimiento y en caso de una fuga, si tienen algún tipo de contención, saber la capacidad de la contención y sobre todo qué hacen con la sustancia una vez que ya está derramada.
Y tenemos también, podemos realizar entrevistas con funcionarios estatales, locales. Igualmente, tenemos que seguir los niveles de gobierno, lo podemos realizar este tipo de entrevistas a un nivel federal, municipal o estatal, dependiendo de dónde encontremos la mayor parte de la información. Y, por ejemplo, aquí les pongo algunos ejemplos de todas las dependencias con las cuales nosotros nos podemos guiar para poder preguntar algún tipo de situación que tuvo la empresa o bien de los alrededores. Por ejemplo, las instituciones de ecología que cada uno de los estados tienen, la Comisión Nacional del Agua, Profepa, Semarnat. Y hay algunos estados que tienen secretarías muy especializadas en este tipo de investigación, entonces nos podemos acercar. Tenemos que tener la evidencia que nosotros podemos realizar este tipo de entrevistas de una manera tanto física, que podamos ir y acercarnos directamente a las oficinas de cada una de estas procuradurías, o bien podemos realizarlo de manera remota. Generalmente antes de que, por ejemplo, se cerrara el INAI, era un proceso que nosotros realizamos para poder preguntar a todas las dependencias si había algún tipo de gravamen ambiental o bien si hay un tipo de contaminación que ya esté conocida, que ya sea conocida por cada uno de las entidades gubernamentales. Y por último, prácticamente una vez que ya tenemos toda la investigación realizada por todos los sitios, es decir, histórica, con los diferentes niveles de gobierno, con las entrevistas que realizamos a los propietarios y con la revisión que nosotros realizamos en sitio, tenemos que realizar una preparación de informe en el cual se deberán de plasmar primeramente los hallazgos, opiniones y conclusiones. Y este informe, de acuerdo a la STM, tiene que tener ciertos requerimientos, es decir, va a tener un resumen ejecutivo donde principalmente se van a conjuntar todas las REC, HREC y CREC que nosotros encontremos en el sitio, la introducción donde vamos a dar a conocer dónde se encuentra el lugar, con quién está colindando, qué giro está obteniendo, a qué actividad se está manejando, etcétera, el reconocimiento del sitio donde hacemos alusión o podemos plasmar toda la información que nosotros encontramos durante el recorrido y todas las condiciones importantes que nosotros podamos considerar para poder saber si puede haber una posible migración o emisión de algún tipo de contaminante. Toda la información que se obtuvo durante las entrevistas, permisos, no sé, sustancias químicas, por ejemplo, todas las hojas de seguridad de las sustancias químicas, todo va a ir estipulado en esta parte. Los servicios fuera del alcance. Quiere decir que si durante nuestro recorrido tuvimos algún tipo de limitante, ya sea por una limitante física o bien por una limitante que a lo mejor no podemos pasar a cierta área porque no contábamos con los permisos correspondientes, hasta una limitante ya dada por el mismo entorno. Puede ver que durante una visita a lo mejor una parte del sitio está inundado que no nos permita revisar a profundidad cada uno de los detalles. Entonces tenemos que definir y estipular dentro de nuestro informe todas aquellas eh, limitantes que nosotros tuvimos para que no perdamos de vista que posiblemente por ahí pueda haber un cabo suelto y una posible migración. Nuevamente los hallazgos y opiniones de las personas involucradas, las conclusiones, las referencias y los apéndices que generalmente, por ejemplo, pueden ir las fotografías aéreas que se revisaron para encontrar la historia del sitio, las entrevistas que se le realizaron a las entidades gubernamentales, todos los permisos que pudimos recolectar durante la visita, etcétera. Y también aquí les voy a presentar un pequeño mapita en el cual va a resumir de manera muy puntual cómo podemos detectar qué es un REC, qué es un HREC, un CREC o una condición de minimis. Entonces, primeramente vamos a empezar que ya sabemos que hay una presencia o probable presencia de algún tipo de contaminante de una sustancia peligrosa o una sustancia derivada del petróleo. Entonces, nosotros ya tenemos conocimiento y lo principal que nosotros nos tenemos que preguntar es, ¿hubo una liberación o una posible liberación? En caso de que nosotros no detectemos que haya habido algún tipo de liberación,
tenemos que identificar si existe algún tipo de amenaza que esta condición pueda cambiar y que provoque que en un tiempo determinado se pueda liberar. En caso de que no exista ningún tipo de amenaza y la contención se siga teniendo, no hay ni REC, ni HREC, ni CREC. En caso de que nosotros encontremos algún tipo de amenaza en el cual pueda producir algún tipo de liberación de este tipo de sustancias, lo vamos a catalogar como un REC. Ahora, si el vertido ya sabemos que tenemos físicamente una mancha o ya sabemos que hubo un derrame o la emisión de algún tipo de contaminante, tenemos que preguntarnos si es un tipo de amenaza para la salud humana o medio ambiente y sobre todo si todos los organismos gubernamentales están competentes y tienen el conocimiento de que ya sucedió. Una vez que ya sepamos que la autoridad, en este caso, tiene conocimiento de este tipo de derrame, podemos colocarlo en dos vertientes diferentes. En caso de que no, entonces volvemos a catalogar este tipo de condición como un REC y una vez que ya sabe la autoridad, ok, una vez que ya sabe, ¿cómo lo vamos a catalogar? En dos vertientes diferentes. Una, si la condición o el contaminante sigue estando en el sitio pero con medidas controladas, lo vamos a identificar como un CERREC. O bien, si ya sabe la autoridad y el sitio ya de realizar la limpieza correcta, lo vamos a catalogar como un HREC. En caso de que no presente ningún tipo de amenaza para la salud o medio ambiente y aún así la condición que no exista ningún tipo de amenaza para alguna posible liberación, la podemos catalogar como una condición de minimis. Aunque la condición de minimis es como un pequeño farito rojo, es importante que le prestemos atención y hagamos las medidas de control necesarias para evitar que esa condición se pueda transformar en un REC posiblemente. Y aquí les quiero dar a conocer 4 casos que nosotros tuvimos para realizar fases 1 dentro de todos los proyectos que hemos tenido. Por ejemplo, el primero que les presento es una fase 1 realizada en un baldío. Este baldío fue particularmente porque dentro de todas sus colindantes ya tenía empresas. Entonces, antes de iniciar cualquier construcción, la concesionaria quería revisar si existía algún tipo de precaución o algún tipo de liberación de algún tipo de sustancia que vendría de los vecinos prácticamente. En la segunda es cuando ya hay empresas que tienen sus procesos en funcionamiento y su operación y por algún tipo de emisión, fuga, quieren ver si ese tipo de eventos podrían haber desencadenado algún tipo de contaminación. Generalmente hemos encontrado que este tipo de ejemplos se realizan en algunas máquinas que no cuentan con el mantenimiento necesario o bien en una parte de la liberación de producción, cuando no calculan de manera correcta todo el aditamento de los productos de sustancias químicas peligrosas y de productos petrolíferos y pueden emitir algún tipo de contaminación. La tercera, disculpen, es cuando una empresa ya no tiene la capacidad para poder almacenar ciertas sustancias químicas dentro de su sitio. Entonces, lo que provocan o lo que realizan es que dentro del mismo parque industrial pueden contratar ciertos lugares para poder guardar ese tipo de sustancias. Sin embargo, como está ya dentro, ya se encuentra fuera de su sitio y ya no pertenece. Generalmente este tipo de contratos provocan que antes de que tú puedas colocar y almacenar todas tus sustancias químicas, tú tengas que demostrar que no existe ninguna contaminación. En el caso de que tú ya dejes de ocupar ese almacén y verifiquen que hay un tipo de contaminación, es muy probable que te achaquen ese tipo de problemas a ti. Entonces, generalmente todo este tipo de empresas lo que hacen es, antes de utilizarlo, verificamos que no haya ningún tipo de condiciones ambientales reconocidas. Y por último, generalmente también cuando hay un desmantelamiento de toda la industria, antes de que pase a otras manos o a un nuevo comprador, la empresa siempre realiza fases 1 para corroborar que una vez terminadas todas sus operaciones, ya no tenga ellos la responsabilidad de haber contaminado en alguna parte. Entonces, con estos ejemplos les quiero dar a entender que la fase 1 tiene una aplicabilidad en cualquier punto
de toda la vida útil de una nave industrial. Antes, cuando empezamos con el terreno baldío, antes de que se vaya a construir, ellos verifican que no exista ningún tipo de contaminación, generalmente por los vecinos. Durante, cuando ya están las operaciones y por un mal manejo, mantenimiento, a lo mejor puede haber una cierta emisión. Cuando requieren obtener algunos servicios auxiliares, por ejemplo, en este caso los almacenamientos también, para que ya ellos no tengan la diligencia o la responsabilidad de la contaminación, realizan una fase uno y al último, cuando van a desmantelar todo tipo de industria, antes de volver a pasar a un nuevo comprador, tienen que corroborar que dentro de sus actividades ellos no pudieron haber emitido ningún tipo de contaminación. Y con esto, pues prácticamente pues terminaríamos el curso. Le doy la palabra a mi compañera Isabel. Perfecto, muchas gracias, Yesenia. Ahora en la sesión de preguntas les vamos a dar un minuto para que puedan alzar su mano o escribir su pregunta en el chat y posteriormente las voy a ir leyendo aquí a la ponente o bien les voy a dar su turno para ir encendiendo su micrófono. ¿Cuál considera que es el hallazgo más común durante una evaluación fase uno y cómo incluye en la decisión de seguir con una fase 2? Bueno, en esta pregunta hay dos. Ok. Entonces, ¿te leo las dos o...? Ok. Bueno, la primera entonces sí es esa, es ¿cuál considera que es el hallazgo más común durante una evaluación ambiental fase uno y cómo influye en la decisión de seguir con una fase 2? ¿Sí me escuchan bien? Sí. Ok, generalmente el hallazgo más común en las fases uno tiene que ver con todos los materiales de lubricación o algún tipo de grasas, aceites en el cual hemos revisado en campo que hay un poco mantenimiento o bueno, no se tiene esa cultura de dar un mantenimiento preventivo. Entonces, generalmente cuando ya está la falla es cuando ya empiezan a dar los mantenimientos y como no se tiene un buen control, prácticamente pues hay diferentes fugas o las máquinas que necesitan algún tipo de solvente, también las dejan sin cuidado y eso puede provocar las emisiones. Generalmente es lo que nosotros hemos visto durante todas las fases 1 que nosotros hemos realizado. Y la segunda pregunta. ¿Cómo influye para saber si es? Ok. Generalmente esta fase uno va a actuar como un reconocimiento previo. Prácticamente aquí lo que nosotros realizamos es revisar todas las partes que contienen dentro de la nave industrial y decir, mira, ¿sabes qué? Nosotros no podemos aseverar que ya hubo una migración o un tipo de contaminación. Sin embargo, por todas las características que nosotros ya revisamos, tanto entrevistas, de información histórica, lo que nosotros revisamos en campo, puede ser que el derrame o la cierta emisión pueda tener una repercusión en el medio ambiente. Ya dependiendo de lo que nosotros encontremos o la cantidad de REC que nosotros evaluemos, ya es cuando se pide que se vuelva a la fase 2 para que ellos puedan realizar el monitoreo correspondiente y ellos ya aseverar qué contaminación es y bajo qué concentración. Muy bien, siguiente sería ¿cómo se evalúa la suficiencia de la información histórica recopilada en una fase uno y qué criterios utiliza para determinar si existe una preocupación ambiental reconocida, REC, que justifique avanzar a una fase 2? Sí. La suficiencia de la información histórica.
Tristemente aquí en México no contamos como con sitios o algún tipo de entidad gubernamental que se dedique exactamente a corroborar todos los datos históricos en base a las contaminaciones. Entonces lo que nosotros buscamos son alternativas, los cuales nos puedan apoyar para revisar si existe algún tipo de condición ambiental reconocida histórica. Dentro de los REC, acuérdense que los REC solamente es cuando ya hay una probable o ya está definida algún tipo de contaminación, pero dentro del sitio. Entonces, prácticamente pues hacemos uso de todas las materiales que tenemos a nuestro alcance, es decir, podemos ir a algún tipo de noticias, encontrar las fotos aéreas en diferentes tipos de años para ver cómo se ha ido desarrollando. Generalmente, en algunos casos que se puedan preguntar a las colindancias cuáles han sido algún tipo de emergencias que han tenido. Generalmente en los parques industriales, cuando tienen algún tipo de ayuda mutua, se sabe que en caso de algún tipo de emisión o contaminación, pues prácticamente todos tienen que ayudar. Entonces, durante ese tipo de sesiones también preguntamos si algún tipo de vecino haya tenido algún tipo de emergencia y con eso pues nos podemos dar una ayuda. Siguiente. ¿Cuándo se toma la decisión de hacer un estudio fase 2? Bueno, creo que ya lo respondiste. Entonces seguiría la siguiente. Desconocía que ya no se pueden hacer consultas vía transparencia. ¿Desde cuándo sucedió eso y qué otras alternativas tenemos? Ok, la plataforma del INAIN me parece que ya todavía sigue en uso, pero solamente hasta junio de este año, entonces pues prácticamente ya la van a descontinuar. Y en caso de que no tengamos este tipo de plataforma, podemos irnos, por ejemplo, a todos los inventarios que nos puede proporcionar la Semarnat o nos podemos acercar inmediatamente a Profepa para revisar si algún tipo de contaminación, si ellos saben por parte de informes técnicos si algún tipo de nave industrial ha tenido algún tipo de emisión. O también me parece que hay dentro de los parques industriales como gacetas de información donde te permiten ver si ha habido algún tipo de situación de una liberación de algún tipo de sustancia para que puedan tener los controles necesarios para poder mitigarla. ¿Por qué las restricciones de uso de tierra son objetos de análisis de una fase 1? Ok, las restricciones de uso de tierra tienen que ver principalmente cuando se cataloga una condición ambiental reconocida, controlada o histórica. Es decir, generalmente como la controlada sabemos que aún permanece la contaminación, esta no puede estar sujeta para un cambio de uso de suelo. Generalmente este tipo de cambios solamente se realizan cuando la contaminación ya fue eliminada al 100% y por lo tanto ya no entra en las estándares de restricción. Por ejemplo, hay que tener mucho cuidado aquí en identificar estos dos tipos de características para poder definir la condición de manera adecuada. Ok, siguiente pregunta. ¿Existe alguna tendencia para que en algún momento las fase 1 deban considerar riesgos de cambio climático? Ok, dentro de la tendencia para que las fases 1 puedan considerar este tipo de riesgos, por el momento no hay. Generalmente estas fases 1 se van a enfocar principalmente a dos sustancias, que son las peligrosas y las condiciones derivadas del petróleo. Generalmente ahorita se están especificando, por ejemplo, la, ah, se añadió un término en el cual es la emisión de los vapores y se intenta identificar dentro del recorrido algún tipo de vapor que emane del subsuelo y que pueda ser producido dentro de la nave industrial. Pero son temas que apenas se van incursionando, entonces en la parte de cambio climático aún no ha sido muy puntual. Y la siguiente, ¿cuál es el costo de un estudio de fase 1? Bueno, ahorita no, bueno, no manejamos los costos, pero denme un momento para revisarlo y más o menos darle una aproximación. El siguiente.
Si, ay, espera, sí. Si llegaras a encontrar algún residuo peligroso o radioactivo en algún terreno en el que se vaya a trabajar, ¿a quién se tiene que notificar para hacer ese retiro o notificar lo que encontraste y que no te culpen de ese residuo? Ok, a ver, residuo peligroso o radioactivo. Ok, en caso de que tú tengas algún tipo de terreno y lo hayas encontrado mediante una fase uno, es un objetivo de este tipo de estudios. Es decir, tú estás realizando un estudio antes de que tú tengas algún tipo de injerencia sobre ese terreno. Por lo tanto, la responsabilidad no sería para ti. En caso de todos los residuos peligrosos, se tiene que dar parte a la Secretaría o a Profepa. Y para los redactivos son un poquito más en específicos, ya son dependencias un poquito más especializadas en ese tema. Sin embargo, este tipo de estudios te avalan que tú estás identificando antes de que tú tengas algún tipo de injerencia completa, que hay un tipo de contaminación y prácticamente con la persona con la que estás haciendo algún tipo de arreglo o la persona con la que te está a lo mejor rentando, vendiendo cierto el sitio, tendrá que tener la responsabilidad sobre la contaminación hallada. Dice, cuando tienen acercamiento con las autoridades ambientales, ¿de qué forma se mitiga el riesgo que de dicho acercamiento pueda causar una visita de inspección al predio respectivo? ¿Se protege la identidad del cliente? Ok, generalmente cuando nosotros hacemos la consulta dentro de a todas las dependencias gubernamentales, siempre se tiene que proteger la identidad del cliente y dar, por ejemplo, el contexto un poquito general sin tener que perder los puntos específicos que nosotros queremos saber. Generalmente cuando nosotros pedimos la información lo hacemos como personas y no como algún tipo de empresa. Entonces, pues eso nos da la pauta a que nos sean un poquito más ligeros y que nos puedan proporcionar toda la información. Pero sí, siempre se intenta proteger la identidad del cliente. Sin embargo, en caso de que nosotros podamos divisar algún tipo de incumplimiento normativo, pues sí alzamos la mano y pues estamos en diferente retroalimentación con ellos. Muy bien. Lo siguiente es, debido a que no es un estándar muy reconocido, hay compradores que no consideran hacer este tipo de evaluaciones y estar seguros que no adquirirán problemas ambientales. Bueno, creo que es más un comentario, así que muchas gracias. Ok, bueno, con eso sería todo. En un momento les compartimos la liga para la constancia y como les había mencionado, la grabación estará disponible en nuestro canal de YouTube en el transcurso de la próxima semana. Muchas gracias, Yesenia, muchas gracias a todos por acompañarnos y esperamos que haya sido de su gusto este webinar. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Desde hace más de 25 años, Corporación Ambiental de México entiende la importancia para nuestra sociedad de proporcionar a las nuevas generaciones un futuro sustentable y socialmente responsable. Por ello, nos esforzamos en ofrecer soluciones socioambientales integrales, buscando la completa satisfacción de nuestros clientes, nuestros colaboradores, nuestros socios y de la comunidad en donde participamos. En CAM estamos comprometidos con la innovación y la calidad tanto en nuestras prácticas operativas como administrativas, que sumadas a las tecnologías de vanguardia y el talento de nuestros especialistas, aseguran los más altos estándares de calidad de nuestros servicios. Promovemos ambientes de respeto y profesionalismo que han beneficiado el desarrollo exitoso de más de 5,000 proyectos a lo largo de toda la República Mexicana y en otros países como Guatemala, Costa Rica, Colombia, Bolivia, Ecuador, Perú y Chile. Ejecutamos proyectos de alta complejidad para nuestros clientes en el sector minero, farmacéutico, petroquímico,
energético y automotriz, entre otros. Creamos alianzas estratégicas que potencian nuestra capacidad. Por más de 2 décadas, hemos interactuado en proyectos de gran envergadura, en sinergia con empresas de talla mundial como Arcadis, Veolia, Geocycle. Bajamos bajo los estándares de la norma 17025, avalado por la entidad mexicana de acreditación, ACE, y con autorizaciones y reconocimientos diversos por parte de Semarnat, Profepa, ASEA y ISN Network, entre otros. Somos un gran equipo de trabajo, fuertes y confiables, preparados para atender requerimientos y convertirlos en soluciones, de una forma segura, honesta, profesional y vanguardista. Corporación Ambiental de México, más de 25 años trabajando por un medio ambiente sustentable y socialmente responsable.